Quiero saludar con mucho gusto en este bloque que te corresponde, mi querido José Óscar Valdés Ramírez. Eres doctor en Derecho Constitucional. Vamos a hablar del fuero, porque no se entiende por momentos el tema del fuero. Recientemente, y para hacer un planteamiento que amplíe nuestro criterio y nos informe, todos o mucha gente aplaudió. Qué bueno que le van a quitar el fuero a toda esta bola de ratas y en fin. Pero es eso lo que se necesita, porque también puede haber un presidente que ponga a modo a alguien en el Congreso y que diga, pues como este no tiene fuero, acúsalo de violador, de estafador, de lavador de dinero y acusar a diestra y siniestra a quien se le dé la gana desde la trinchera del poder. Entonces, ¿qué es el fuero? ¿Cuáles son los alcances? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes sí lo necesitan? ¿Quiénes no debieran de tenerlo? Mira, el fuero nace en lo que todos conocemos hoy con la famosa medalla Belisario Domínguez, que es la que entrega el Senado de la República, este médico senador que era chapaneco, que hace un discurso impresionante contra un dictador que en ese momento era Victoriano Huerta, y entonces lo que hacen es que le mandan cortar las manos y la lengua y lo desangran en el Senado de la República. Por eso viene la palabra libre por la palabra libre. Y de ahí se reforma un artículo, el artículo 61 de la Constitución, que te dice que los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Posteriormente ahí, el artículo 108, el 111 y el 112 te habla de los servidores públicos que van a tener fuero: el presidente de la República, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte, los senadores y los diputados. ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos hablando que el fuero se implementó en México cuando veníamos de una revolución armada, una lucha armada muy difícil, en donde podías decir cosas como estas y que te podían mandar matar. Entonces se hace el fuero para que los senadores y los diputados en sus funciones no fueran sancionados por lo que estaban diciendo. Lo que ha pasado con el fuero es que después de ahí han abusado los políticos del fuero y lo han visto como un manto de impunidad. Y entonces no les puedes hacer nada. No puedes ser a un diputado federal, a un senador, a un gobernador. Y hay 4 maneras nada más en las que puedes perder el fuero según la Constitución. No hay más. La primera es porque no tomes protesta. Tú sabes que hay mucha gente que ha metido en la cajuela para que tome protesta. Si no tomas protesta, pues no eres diputado, no eres senador, no eres gobernador, no eres nada, no puedes tomar protesta, no tienes fuero. Bueno, si no tomas protesta, no tienes fuero. La segunda es que termines tu mandato, que ya se acabó sus 3 años de diputado, tus 6 de gobernador, tus 6 de senador, acabas tu mandato. La otra es por muerte y la última es por desafuero. O sea, el fuero es irrenunciable. Por eso los senadores que hoy están buscando ser fiscales de la nación, como Gil Suaro, como Cervantes, no pueden ser. ¿Por qué? Porque la denuncia del senador y los cargos de elección popular son irrenunciables. No se pueden renunciar. Son las únicas 4 etapas con las que puedes perder el fuero según la Constitución: por término de mandato, porque no tomes protesta, por muerte o por desafuero. No hay otra manera más en la Constitución que extinga esta figura. Ahora, ¿Qué te desafuera? ¿O quién te desafuera? La Cámara de Diputados, digo, el caso más sonado fue el caso de René Bejarano, que todos lo vimos en las redes, y en la televisión abierta. ¿Y era correcto hacerlo? Sí, o sea, es que es la única manera que realmente le puedes quitar el fuero para que prácticamente pueda ser sancionado. Recordemos que él era diputado local y entonces se pasa prácticamente a la comisión, y la comisión lo que hace es quitarle el fuero. El caso también de Andrés Manuel, que nunca se llevó a cabo, pero bueno, todos vimos el show que se hizo con Vicente Fox, que era quitarle fuero para que pueda ser sancionado, porque era jefe de gobierno. Entonces, el desafuero es la única manera que le puedes quitar a un político el fuero para que pueda ser un mortal y pueda ser sancionado. Nada lo protege, exacto. Ya no va a haber protección de nada. Ahora, ¿es posible que se quite el fuero en México? Lo veo muy complicado. No creo que la pasen en el Senado. Lo veo demasiado complicado. ¿Por qué? Primero, por la figura jurídica en la que estamos y en el contexto en el que estamos. Yo creo que más que tener fuero, lo que deberíamos de tener es que la gente respete la ley. Porque obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues sí. Mucha gente lo que está buscando es que si cometes un ilícito, por ejemplo, en el caso de Estado de México, ¿no? O en el caso del Estado de México, automáticamente lo que buscan son senadores plurinominales o diputados plurinominales para que no les vayan a aventar ningún juicio político o ninguna responsabilidad.
Yo creo que aquí lo que debería hacer en la Constitución, y esto que tenemos que ponernos de acuerdo, es que no permitas que una gente que haya terminado un mandato pueda reelegirse para otro cargo hasta que no entregue cuentas de lo que hizo bien o hizo mal. Y eso tenemos que cambiarlo en la Eso ley. tiene que cambiar en la Constitución y en la ley. Ahora, Enrique Hernández te pregunta, ¿cuántas veces y a quién le han aplicado el desafuero? Pues literalmente nada más a René Bejarano, que fue público. Nada más. Nada más a él. O sea, tenemos ahorita el caso de Chihuahua, del tesorero de Chihuahua, y pues no pasó. Simplemente la Comisión dice que no pasa y no pasa y no va a pasar. No hay ningún gobernador que esté desaforado, o sea, pues todos ya fueron los gobernadores. O sea, en palabras sencillas, José Óscar Valdés, si hay alguien maloso, corrupto, ratero, pues qué bueno que no tenga fuero para que la ley se le aplique. Es correcto. Pero imagínate un político que no es maloso, que no es corrupto, que no es ratero. Cualquiera con malas intenciones podría acusarlo, ¿no? Sí, sí, es cierto eso. Eso es cierto, una venganza política. Gracias. Le dices, sí, también es cierto. ¿Y qué opinas de eso? Yo creo que el fuero va a ser muy difícil que lo puedan eliminar, sobre todo en el contexto que fue en la Constitución, por el manejo de las ideas. Pero yo creo que lo que se ha tergiversado es que hay políticos que han abusado prácticamente del fuero. Por ejemplo, el caso del gobernador de Aguascalientes tiene orden de aprehensión. Pudo ser gobernador porque de senador brincó a gobernador y entonces la libró por el fuero, pero realmente tiene orden de aprehensión. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues después en la función del Estado a los 2 años se vence el delito, pues automáticamente se va a quedar sin nada y sale automáticamente libre. Ya ha habido casos de senadores y diputados que han hecho lo mismo. O sea, no hay manera de que con fuero tú te vayas a la cárcel. No, para nada, es imposible. O sea, tú puedes ir brincando de un puesto a otro, aunque tengas órdenes de aprehensión, aunque seas y la tesis de la el lavador de dinero más grande de México. No te pasa nada. Punto. Y lo dice la Corte, no lo digo yo, y lo dice la Constitución. No te pasa nada. Es inmunidad. Y entonces, pues estamos de origen mal. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en España también tienen fuero varias personas, pero en España sí se aplica la ley. El caso Gürtel, por ejemplo, ayer entró el cuñado del rey a prisión, ¿no? 5 años a prisión. ¿no? Claro, entonces te das cuenta que se respeta la ley porque alguien está aplicando la ley. El problema que tenemos aquí es que no se aplica la ley. No tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal general, no tenemos jueces y magistrados federales autónomos para aplicar el sistema anticorrupción. O sea, está todo desmantelado. Es el problema que tenemos realmente. Y mientras ese sistema esté desmantelado, va a haber impunidad. Entonces, no importa quién gane, se lo ponemos desde el que sea. No importa si gana el Bronco, Andrés Manuel, Mid o Anaya. El que sea. Aquí no se puede hacer nada si no se cambia la Constitución de origen en función de la Aquí inmunidad. lo que tenemos que estar preocupados los mexicanos no es por quién va a ser el presidente de México. Vamos a preocuparnos por quién va a ser el contrapeso del presidente de México, porque hoy no hay contrapesos. El problema que estamos viendo es que no hay ningún contrapeso en este momento. ¿Qué tal? No lo hay. Por eso los gobernadores hacen lo que quieren, porque no hay un contrapeso. Por eso el presidente lo quiere, porque no hay un contrapeso. O sea, no le rindes cuentas a nadie. Ve los días por la federación, está sacando cuentas y automáticamente corren a la persona que lo hizo. O sea, no hay un contrapeso, no hay un fiscal general que diga, a ver, que te mande llamar a cuentas. Es una casa sin papá y sin mamá, punto, sin reglas. Ese es el problema que tenemos en México en este momento. Y todos estamos preocupados por la elección. No, vamos a preocuparnos por quién va a ser el contrapeso del próximo presidente de México. ¿Quién va a ser el contrapeso de los nuevos gobernadores? ¿Quién los va a llamar a cuentas? ¿Quién los va a obligar a que den cuentas? ¿Quién les va a decir que no roben? ¿Quién los va a castigar? ¿Quién los va a sancionar? ¿En qué sistema los vas a sancionar? Eso no existe. Es que hoy no no existe. Fiscal. Es que hoy el sistema no lo han querido hacer todavía, aunque ya está hecho en la Constitución. La Copromesa acaba de sacar una reforma. Quieren hacer que se reforme el 102 constitucional. Ya está reformado. Lo que tienen que hacer es la voluntad política para que se haga un fiscal independiente, un sistema general independiente que no dependa de ningún partido político y que aplique la raya rajatabla, que la debe que la pague. No hay contrapesos. Yo estoy buscando la fiscalía de 6 meses. Vamos a ver que se abre el proceso para poder compartir en el Senado y poder ver qué es lo que hace falta. No tengo ningún partido. O sea, conozco a todos los candidatos y al final de cuentas lo que yo les he pedido a todos ellos es que se pronuncien y que digan realmente qué es lo que van a hacer con el sistema de justicia. El problema de este país es la aplicación de la ley que genera corrupción y se llama impunidad. A ver,
estos 4 candidatos que dicen que si uno, que si ya negociaron, que si entonces no lo voy a meter a la cárcel, que el otro dice que sí, que al presidente, pero ya todos sus compinches, y que luego también a los gobernadores, pero otro dice no, no los toco, son mis amigos. A ver, ¿qué es real, qué es mentira? ¿Qué es parte de una campaña? ¿Qué es parte de lo que queremos oír? ¿Y qué es lo que verdaderamente se puede? Lo que se puede hacer es que ya esté el sistema y si hubiera voluntad política, se sentarían todos los actores políticos realmente a implementar una fiscalía autónoma. No lo han querido hacer. El PRI lo que ha querido hacer es meter a sus amigos, siempre. Quiso meter a Cervantes, ahora quiere meter a Roberto Gil Suart. O sea, quiere meter a Chaleco a alguien que les cuide las espaldas, porque el PRI sí sabe. Si volteas a América Latina y ves Argentina, ves Perú, ves Guatemala, ves España, pues te das cuenta que los que están ya en la prisión son los presidentes de la República. Entonces ellos no quieren un fiscal. Es por un fiscal. Los fiscales son los que te acusan. Entonces ellos saben la importancia de un fiscal. Obviamente ahorita Naya lo está usando como bandera política, pues porque sabe que le puede generar votos, es decir, que va a meter a prisión a un presidente de la República. Sí, pero el ¿no? tema es que el que meta al de enfrente también meta a los propios, ¿no? A Porque todo mundo, pues, si o sea, no, nomás imagínate. primero tienes que empezar a investigar a ti mismo. De hecho, si hubiera un fiscal independiente, lo primero que haría el fiscal sería investigar a los 4 candidatos y a sus familias. Y después darles una carta, como se hace en el Perú, en donde están exentos y la hacen pública. En el Perú. Y después de eso, No quiero ya minimizar el tema de Perú, pero ¿cómo pueden tener una regla mucho mejor porque están establecida? mucho más adelantados que nosotros. Pues claro. Y aquí Estamos en en México no pasa pañales. eso. No pasa eso. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Hay que investigar a Andrés Manuel? Sí. ¿A sus hijos? También. ¿Al Bronco? También. ¿A Pepe? mí También. A todos. A todos. A Naya también. Y después de que pases el filtro, dices, ahora sí, puedes competir a la elección presidencial. Pero no al revés. Pero aquí estamos al revés. Aquí primero quieren ganar y ya después de ganar quieres implementar. Pues por la casa empieza. El problema es que aquí no tenemos ese sistema. Ya está en la Constitución, pero no ha funcionado. Ese es el problema que tenemos. Quiero que ustedes se enteren de esto para que entonces se den cuenta de qué de lo que nos prometen sí es cierto y qué no es cierto. Esa es la verdad. O sea, Porque a mí, yo con lo que me quedo hoy de escucharte, José Óscar Valdés Ramírez, no es quien sea el presidente, es el contrapeso del presidente para que no haga ese presidente lo que se le dé la gana. es la verdad. O sea, Eso es básicamente para lo que hicieron todos los gobernadores, no lo vuelvan a hacer. Y ahorita no hay quien ser contrapeso. Ahora, a ver, cadenita nada más para irnos después con Andrés Oppenheimer. Cadenita. El presidente municipal, ¿a quién le reporta? A nadie. ¿El gobernador a quién le reporta? A nadie. ¿El secretario a quién le reporta? A nadie. ¿El presidente a quién le reporta? A nadie. Y en cambio acá le reportas a todos los fiscales, a las fiscalías le tienes que reportar todo lo que haces. Es que claro, ahí está el meollo, se llame el ganador como se llame de México. Mientras no se arregle esto, no va a haber manera. Yo recuerdo que Fox dijo, agárrense palabras sencillas, ¿no? En los municipios, yo ya no les voy a entregar tanto dinero, por decirlo así, desde la federación. Búsquense ustedes sus recursos. ¿Y de dónde creen que van a sacar los recursos? Pues del narcotráfico. Del narco. Sí. Pues entonces, nadie le reporta a nadie. No es el problema que hay. Ese es el y problema. Si la auditoría le reporta, la auditoría no puede hacer más que un fiscal llegue y los denuncie. Y eso nunca va a pasar. Ay, no. Óscar, yo estoy contigo al 100, José Óscar Valdés Ramírez. Tus datos, hay muchas dudas, ¿eh? Te pregunta Francisco X González, la diferencia entre fuero, inmunidad de los embajadores, el tema del asilo político, o sea, todo eso es un tema muy interesante, ¿eh? Me encuentras en oscarvaldez.mx, ahí están todas mis redes sociales. Bueno, pues aquí está, del desafuero en México solo hay 8 en la historia. El más conocido es el último que pasó, el de Bejarano, reciente. porque fue el que pasó. Pero se dan cuenta cómo no es lo mismo decir, voy a acabar con la corrupción. Ajá. ¿Cómo? Porque no nos podríamos quedar en voy a acabar. ¿Cómo? Pues haciendo que se reporten con un fiscal, José Óscar Valdés Ramírez, el
presidente municipal, Todos. el gobernador, Magistrados, jueces, alcaldes, diputados, jueces, todos. alcaldes, diputados, gobernadores, secretarios de Estado. Es que lo que la gente tiene que entender es una cosa, el fiscal es el que vigila a la autoridad y es el que defiende a los ciudadanos. Y hoy por hoy el fiscal es el que defiende a la autoridad y ataca a los ciudadanos. Estamos al revés. Bueno, yo espero que después de escuchar a este hombre puedan entender perfectamente por qué el resto es de dientes para afuera, porque en realidad, mientras no se haga así, no se puede acabar con la corrupción en México. Es la verdad. Tus datos, José Óscar Valdés Ramírez, por favor. OscarValdez.mx, me encuentran en Facebook, Dr. José Óscar Valdés, figura pública, y Dr. José Óscar Valdés en Twitter. Gracias por estar aquí.